Bienvenidos una vez más a Cuaderno de Mate, mis amados. Hoy vamos a ver las funciones logarítmicas. Sea la siguiente expresión a elevada a la n igual a b. Se define el logaritmo en base a de un número b como el exponente n al que hay que elevar la base para obtener dicho número. Esto es, se lee el logaritmo en base a del número b es n. Vamos a ver algunos ejemplos. Si nosotros calculáramos 3 al cuadrado es 9 y al convertirlo en una expresión logarítmica, la base que es el 3 queda aquí como un subíndice, entonces es logaritmo en base 3 de 9 será igual a 2. Es decir, que el 3 que tenemos aquí de base es un subíndice, ese es el que se eleva al cuadrado para que esto se convierta en 9. Vamos a ver otro ejemplo. 2 elevado a la 7 es igual a 128. Entonces, el que tenemos de base 2 se convierte en subíndice, logaritmo subíndice 2 es logaritmo en base 2 de 128 es 7. Es decir, que el 2 que se eleva a la 7 debe de dar 128. Y entonces, aquí nosotros podemos decir 2 que elevado a la 7 me da 128. A ver, vamos a ver otro ejemplo. 5 elevado a la 4 es igual a 625. El 5 que está aquí de base se queda como base en el logaritmo. Logaritmo en base 5 de 625 es igual a 4. Este 4 corresponde al exponente. Entonces estamos cambiando esta expresión a de ser forma exponencial a forma logarítmica. Vamos a ver qué son los logaritmos decimales. Se llaman logaritmos decimales a los logaritmos que tienen por base el número 10. Y como es muy común o es muy frecuente trabajar con la base 10, no es necesario escribir el 10 aquí como base, simplemente dejamos la expresión logaritmo de x. Las propiedades de una función logarítmica vamos a checar que es a la función real de variable real y igual a logaritmo base a de la función x. La función logarítmica es biyectiva definida por los números reales pero positivos y sus características son: la función logarítmica solo está definida sobre los números positivos, los números negativos y el 0 no tienen logaritmo. La función logarítmica de base a es recíproca de la función exponencial de base a. Las funciones logarítmicas más usuales son las de base 10 y las de base e. Es la función inversa de la función exponencial. Más propiedades, podemos observar que el dominio de la función logarítmica es el conjunto de todos los números reales positivos. Es decir, abrimos paréntesis, están de 0 hasta el infinito positivo y cerramos paréntesis. En el caso del rango de la función logarítmica es el intervalo abierto de menos infinito a más infinito y nuevamente entre paréntesis. No cruza el eje Y, siempre corta el eje X en el punto P, que es 1,0, y pasa por el punto P a, 1. Siempre es creciente si A es mayor que 1 y siempre es decreciente si A está entre 0 y 1. Es decir, mayor que 0 pero menor que 1. La función crece más rápido si la base es cada vez mayor y decrecerá más rápido si la base es cada vez menor. La función logarítmica es continua. Es importante mencionar que se pueden modificar los parámetros de la función logarítmica de manera similar a los de las funciones trigonométricas. Estos se pueden presentar variaciones de la siguiente forma. Por ejemplo, f de x es igual a k por logaritmo de base a de x, tomando en cuenta que k es una constante.
Otra variación es f de x es igual al logaritmo de base a y que la constante sea la que multiplica a la función en sí, o a x, a nuestra literal x. Otra variación, f de x es igual al logaritmo de base a, pero que en vez de multiplicar la k como constante sea en forma de suma. Otra variación, que el logaritmo de base a de x sumemos a la función esta constante k. Vamos a ver lo siguiente, la función y igual al logaritmo de base b de x es la función inversa de y igual a base b de x. Aquí no hay problema que ya nos acostumbremos, también podemos decir logaritmo de una base, y aquí ponemos la base a o la literal que estemos trabajando de x, y aquí podemos hacer nuestra tabla. Si no especifica qué valor tiene la base, se da por entendido que es base 10. Entonces, cuando no se escribe la base, asumamos que el logaritmo es de base 10. Y vamos a empezar a realizar nuestra gráfica. Hacemos una tabla, tomamos en cuenta que el logaritmo es de base 10 de x. Entonces, si nosotros le damos un valor, por ejemplo, a x, que sea 1 sobre 1000, al establecer nuestra función logarítmica, y igual al logaritmo de x, y x toma el valor de 1 sobre 1000, esto será entonces, transformamos esto en exponente, quiere decir que si es y igual a b elevada a la x, entonces quedaría y igual, aquí dice que tomemos b, y como b es la base, pero la base no se escribe porque es base 10, al no escribirse nosotros sí podemos colocar un 10 para transformar la expresión en exponencial. 10 elevada a la x. Es decir, que si nosotros calculamos la función logarítmica y igual al logaritmo de x, bueno, vamos a checarlo en la calculadora si nosotros tomamos a x, que es 1 sobre 1000. Entonces, vamos a poner logaritmo, paréntesis, 1 sobre 1000, cerramos paréntesis, igual. Nos va a dar menos 3. Y la explicación pues sería la siguiente, 1 sobre 1000, si nosotros hacemos la división en decimales queda 0.123, las tres posiciones. Entonces, ¿qué exponente tiene que tener si tenemos base de 10? ¿Y qué exponente debe ser? La exponente será a la menos 3, tomando en cuenta que no deben de tener exponentes negativos, así es que 10 al cubo. Al hacerse positivo, precisamente 10 al cubo es 10 por 10 por 10, es decir, 1000. Estamos comprobando que es correcto nuestro menos 3. Es decir, que el logaritmo de 1 sobre 1000 es menos 3. Y el punto va a quedar aquí abajo, aquí, cuando x valga muy pequeñito, porque aquí está la escala muy cercana, pero cuando x valga 0.001 lleva a valer menos 3. Entonces el exponente que acepta será menos 3 para hacer una función después de forma exponencial, es decir, su inversa, y es igual a 10 a la menos 3 y genera al mismo tiempo y igual al logaritmo de base 10 de x. ¿Quién es esa x? 1 sobre 1000. Si seguimos trabajando con x, ahora con el valor de 1 sobre 100, el equivalente, vamos a hacerlo, de 1 sobre 10 y 10 por 10,
ahí está, es 100, entonces al ser cuadrático, pero está en el denominador, y si lo pasamos al numerador, este queda a la menos 2. Entonces el logaritmo de x, es decir, el logaritmo de 1 sobre 100 es menos 2. Cuando x vale 0.01, y vale menos 2. Aquí está el punto. Vamos a ver el tercero, cuando x vale 1/10. En el caso de 1/10 es 1 sobre 10, entonces queda logaritmo de x es igual a menos 1. Cuando x vale 0.1, y vale menos 1. Y ahí está el punto. ¿Y qué pasa cuando x vale 1? Entonces el logaritmo de 1 va a ser 0. Pasa exactamente en el centro del plano cartesiano. Cuando x vale 10, logaritmo de base 10 con el valor de 10, pues es 1. X vale 10 y y vale 1. Aquí va el punto. Cuando x vale 100, el logaritmo de 100 vale 2. Bueno, entonces cuando x vale 100, nos vamos hasta acá, y vale 2. Aquí está el punto. Esto tiene un crecimiento. Entonces, ahora voy a modificar el valor de una constante que multiplique a x. Es decir, vamos a conseguir una función. Aquí la gráfica verde es logaritmo de x. Entiéndase que la base sigue siendo 10. Ahí está el logaritmo de x. Pero en el momento que yo empiece a modificar los valores, es decir, vamos a aumentar cambiando la ecuación, entonces vamos a observar que la gráfica del logaritmo de x, logaritmo de x, está representada con el color verde. Ahora, en la gráfica azul, vamos a modificar el valor aquí. Si yo quiero que aumente, vamos a observar con punto, fíjense, punto 5 queda abajo de x, es decir, abajo de la gráfica verde, punto 5. Con 1 queda encima, es decir, en la verde. Con 1.5 empieza arriba de la verde, la gráfica verde. Con 2 ya es la gráfica azul. Entonces aquí ya podemos decir, bueno, aquí está logaritmo de 2x. Es la constante 2 por x. Y si cambiamos esto, aumentamos nuestra constante, a ver, 2.5, vean, está de rojo, aumenta 3, 3.5, 4, 4.5 y 5. Ahora ya aquí tengo la gráfica de color aqua, entonces esta será logaritmo de 5x. Esto será entonces de la siguiente forma: y igual al logaritmo que multiplica una constante a x. Y a esta constante, pues nosotros podemos observar qué pasa cuando es mayor que 0 y cómo se desplaza la gráfica. La original, por así decirlo, es logaritmo de x, después logaritmo de 2x, logaritmo de 5x, hasta observar que tiende a crecer. Si es menor, o sea, es decir, a, esto representa la constante, esta constante. Si esta constante es menor que 1, aquí hay una constante que no se escribe, pero aquí está, este es el 1x. Y si esto es así, ¿qué pasa si fuera menor que 1? Vamos a ver, con punto 5. Fíjense, todo lo que se desplazó está abajo de la gráfica verde, entonces la gráfica roja es y igual al logaritmo de 0.5x.
Ahí está la K como constante menor a 1 y llegué hasta 5 para que vieran la distribución de las gráficas. Bueno, pues gracias por su atención y nos vemos en la siguiente cápsula. Bye bye.